Buenas tardes, me da muchísimo gusto estar con ustedes. Tengo el gusto y el honor de presentarles al doctor José Jesús González Núñez, quien es fundador del Instituto de Investigación en Psicología Clínica y Social y fundador de la Clínica María Teresa. Es doctor en psicología, psicoterapeuta y psicoanalista. También tengo muchísimo gusto en presentarles a la licenciada Alejandra Arias Mejía, quien nos invita representando al Centro de Integración Juvenil. Nos da muchísimo gusto contar con su presencia, ya que hemos trabajado y creemos mucho en el participar en tratamientos con jóvenes vulnerables, ya que el trabajo en conjunto siempre va a brindarnos mayores resultados para la atención a los jóvenes y sobre todo ahora en estos días de pandemia, en donde creo que nos hemos dado cuenta que ha aumentado el grado de adicción a los jóvenes. Yo quisiera preguntarles a los dos, ¿ustedes cómo han percibido en la actualidad a los jóvenes? ¿Cómo es que sí han aumentado o no ha aumentado la adicción en estos días? Sí, por favor, Sí, muchas gracias. Licenciada, si nos puede compartir. La experiencia profesional que día a día estamos llevando a cabo, pues lo que estamos encontrando es que en efecto la situación ha ido aumentando. Cada día nos estamos enfrentando pues a una situación en donde pues ubicamos que más adolescentes, más jóvenes, incluso yo me atrevería a decir más niños, ¿no? Entrando en etapas de la pubertad, pues están cayendo en esta problemática, que a veces ciertas situaciones también que se están generando a partir de la pandemia actual, pues están llevando, ¿no?, a que se desarrollen este tipo de problemáticas. Entonces, pues sí es una problemática que actualmente tenemos ahí que ir interviniendo desde lo profesional, a nivel también, pues digamos educativo, porque pues son finalmente alianzas, ¿no? A nivel familiar, por supuesto que también se requiere una buena intervención. Sí, pues sabemos, ¿no?, que usted también ha tomado este diplomado y que trabaja especialmente en favorecer también la ayuda y cómo la familia puede apoyar a los jóvenes. Claro. Ahorita es muy importante el tema que está mencionando, que ya a corta edad, o sea, ya también en niños, sí, está aumentando el nivel de la adicción o inicia el consumo de adicción. Así es. Me parece un dato muy alarmante y muy importante que atender. Claro. Doctor, ¿qué nos puede decir? En realidad los casos se manifiestan estadísticamente, claro, pero en las clínicas, como la clínica que el Instituto posee, María Teresa, y los casos particulares de los terapeutas que trabajan en el Instituto de Investigación en Psicología Clínica y Social, Escuela de Psicología y Psicoanálisis, encontramos que efectivamente en la adolescencia se ha incrementado el nivel de cosas. Lo que hemos visto es que además de lo vulnerable que es la etapa en sí, por los problemas que presenta, o sea, en la adolescencia se está haciendo el duelo de pasar de la niñez a la adolescencia, y se está dejando la niñez. Eso crea una especie de duelo. Claro. Segundo, toda la energía se incrementa en la adolescencia. Hay como una invasión psicológica de la energía que invade al adolescente mentalmente y que el adolescente no puede controlar. No todos los adolescentes tienen lo que decía aquí la licenciada maestra. Sí, Alejandra. Sí, decíamos antes que no tienen las redes de sostén positivos que les permita resolver esa carga de energía extra que está teniendo como adolescentes, esos conflictos que está teniendo como adolescente normal, que de adquirir una identidad y que les está produciendo ansiedad. Y una forma de tratar de resolver este asunto es drogándose. Porque sí, efectivamente, momentáneamente, temporalmente, en cortos tiempos, la droga los calma. Eso no se puede negar. Claro. Y el problema es que cuando esa droga los calma, en un determinado momento es como si las drogas, supongamos que tenemos en el cuerpo un motor central
que de ahí se refiere la energía para todo lo que la necesitamos, para área escolar, área laboral, área de recreación, área familiar, área afectiva, todas las áreas, de ahí se va distribuyendo la energía. Sin embargo, la droga, como si hiciera un motorcito particular, que ya al ratito funciona autónomamente y que ya no se subordina al motor central del cuerpo y de la mente. Entonces, junto con tratar de calmar esta ansiedad, se hace hábito, lo vamos a decir así. Se vuelve a una adicción. Así es. Se vuelve adicción, ya la necesita el adolescente, la necesita corporalmente en su biología. Necesita la sustancia que le haga llegar a este estado pues yo le diría de niño de cuna, calmado, cuando normal lo apapacha y le da de comer y se queda ahí medio dormido, así se queda. Entonces psicológicamente también se hace un hábito y socialmente pues era la otra cosa que comentábamos nosotros, se hacen redes de apoyo entre ellos mismos y son muy eficientes. Claro. Entonces el adolescente se enfrenta con este problema que es muy importante resolver y ayudarles. Es muy importante ayudarles a resolver problemas desde lo biológico, que no hagan el hábito, que no hagan la adicción, desde lo psicológico. Y desde lo social, sí brindarles una red de apoyo positiva y que no se apeguen, que no hagan apegos a las redes de apoyo que los conduce a la droga, ¿no? Claro. Porque pues, sí sabemos que de todas maneras hay detrimento biológico, hay detrimento psicológico y hay detrimento social en quien las consume, ¿no? Sí, es muy, muy delicado el asunto porque sí, el adolescente que consume droga, pues sí lo vemos como en todos sus aspectos, también social, familiar, empieza a ser un chico que empieza a dificultarse el entablar relaciones familiares. Pues empiezan por los problemas de hábitos de levantarse, bañarse, comer, dormir, todo se altera. Y luego, si van a la escuela, van a empezar a reprobar, ¿no? Su nivel de aprendizaje va a bajar. Claro. O sea, su mente no está apta, vamos a decirlo así, porque la droga la pone inepta para aprender. Así es. Entonces, pues es lógico. Y en lo social, pues se reduce el nivel y quedan muchos a nivel de pareja o quedándose solos finalmente. Claro. ¿No? Drogados, solos, ¿no? Sin conexión, sin ¿no? conexión, Social. sí. Así es. Ustedes, licenciada Alejandra, ¿qué ha visto usted allá en los centros de integración juvenil? ¿Cómo han estado los casos que han estado ocurriendo últimamente? Pues ahorita, como se los compartía, yo creo que a mí es muy grave esta situación de la disminución de edad, ¿no? Cuando yo ingreso a la institución, pues me encontraba con situaciones, por ejemplo, de chicos entre los 16, 18 años, ¿no? Que iniciaban en cuanto al consumo, pero hoy por hoy me he encontrado con chicos que desde los 11, desde los 10 años ya están consumiendo sustancias, ¿no? Se comienza, por ejemplo, a través del consumo de tabaco, ¿no? Que es algo que minimizamos, ¿no? E incluso a veces hasta familiarmente lo consentimos, ¿no? Y lo vemos hasta como chiste, sin tener esta clara conciencia del riesgo que eso implica, porque es esa vía de entrada, ¿no? Para comenzar en un círculo de conductas que van destruyendo, ¿no? Esa parte del autocuidado, de esa parte de la percepción de qué hago yo con mi cuerpo. Y entonces, pues eso también implica un grave riesgo. Me parece muy importante lo que comentaba el doctor en cuanto al aspecto físico, porque mientras más joven es la persona, al momento de empezar a tener contacto con estas sustancias, mayores riesgos hay. Más difícil es como volver atrás, ¿no? A pesar de que haya un tratamiento, porque hay que tomar en cuenta que una persona que comienza a consumir sustancias tarda entre 5 a 8 años aproximadamente a integrarse en tratamiento. Entonces estamos hablando de que si empiezan tan pequeños, pues imagínense, ¿no? Cuánto tiempo pasa para que este daño, para que este sistema nervioso se vaya dañando, y por los graves riesgos, porque además están en etapas de desarrollo cruciales, Claro. ¿no? Que son realmente básicas.
Yo estaba pensando, licenciada Alejandra, quizá también la pandemia, en este sentido que el niño quizás no quiere crecer, se le va a dificultar crecer y a lo mejor va a rehusarse a crecer, dado que lo que se está encontrando es toparse con el COVID y con la incertidumbre de si va a haber un futuro para ellos, dado que la presencia de las muertes la tiene muy cerquita. Entonces, quizás también ese miedo a crecer se va a agudizar en estos tiempos. Sí, es el complejo de Peter Pan puede hacer su aparición, pero es lógico que la retracción a la que nos ha llevado la pandemia, al meternos a nuestras casas, a coartar la relación interpersonal tan amplia que teníamos antes y que está ahí latente, sí lleva a la ansiedad, sobre todo al adolescente. Y sí, ¿cuál es el futuro del adolescente? La muerte. La muerte. O sea, y eso les angustia más. Entonces, ¿qué pasa? Que el adolescente recurre a los problemas infantiles tenidos antes y los revive patológicamente a la hora de llegar a la adolescencia dentro de este sistema angustiante que es la pandemia. Entonces el adolescente va a tratar de quitarse la angustia. Todos lo que cuando nos angustiamos queremos quitárnosla. Queremos llegar a la homeostasis, llegar a la tranquilidad. Y los mecanismos de defensa que tanto pregonamos los psicólogos son insuficientes e inefectivos. Claro. Y empiezan a intervenir otros tipos de mecanismos más neuróticos. Y entre esos es la salida hacia el exterior y hacia la salida fácil de la droga. Si yo me tomo un churrito de marihuana y me tranquilizo, está fácil. Me tranquilicé, me dormí y regresé a mis etapas infantiles, y si tengo capacidad de regresión me voy hasta la cuna, ahí donde me arrullaba. Claro, yo estaba pensando, licenciada, ¿cuáles son los diferentes tipos de drogas? Y depende depende también el resultado de acuerdo a la droga que se elija para consumir. O también nos estaba comentando de estos adolescentes que combinan alcohol, anfetaminas, o cómo son estos cócteles de hoy en día. Claro. Los llevan a niños, tranquilidad, o los pueden llevar a la euforia. ¿Cómo ponen, cómo son los diferentes momentos de acuerdo a las diferentes drogas? Claro, pues por supuesto que una situación, una persona que presente un policonsumo, pues va a tener, ¿no?, una mayor cantidad de daños, ¿no?, tanto a niveles físico como en la parte psicológica, como también en lo social, porque también hay que tomar en cuenta que a veces el tipo de droga que se consume también tiene que ver con el estatus. No es lo mismo la droga que se consume en las zonas del Pedregal, ¿verdad?, que las que se consumen en otras zonas. Entonces, a veces también eso tiene una gran influencia. Tiene que ver también con la accesibilidad, ¿no? Hay drogas que son mucho más económicas, pero son más económicas porque son más destructivas. Porque el daño que generan es mucho más veloz. Es el caso, por ejemplo, de la piedra, ¿no? Que la piedra hoy por hoy está teniendo un alce tremendo que no habíamos visto desde hace mucho tiempo, y no nos damos cuenta del grave daño, ¿no? La piedra es esta parte que es la basura, ¿no?, de la cocaína, ¿sí? Es lo que desprende la cocaína al elaborarse, y entonces tiene un efecto mucho más rápido. Cuando la persona lo consume, lo lleva como a una elevación mucho más fuerte, pero dura muy poco tiempo en el organismo. Entonces eso hace, ¿no?, que la persona la consuma rápidamente, o sea, que la busque constantemente. Entonces, tomando en cuenta eso, con situaciones en las cuales, pues también junto con el consumo de la piedra, generalmente hay un consumo previo mínimo de alcohol, de tabaco y hoy por hoy también de marihuana. Entonces se va acumulando. En el usuario, en el dependiente, tenía miedo a la piedra. Claro. El que entraba a la cocaína y quería llegar a la piedra,
hasta decía que tenía que llevar un proceso de entrenamiento. Y ahora ya no hay tanto ese tabú que se tenía antes a la piedra, ¿no? Exacto. Hace 10 años también pues era muy directo: alcohol, cigarros y entrar a la cocaína, y si acaso hubo una época en que era el LSD, pero nada más, y los hongos, si se atrevían a irse ya con María Sabina, ¿no? Claro. Pero ahora, a ver, la variedad de drogas que hay es casi una nueva cada 3 meses. Así es. Entonces eso dificulta más el control de la droga y pone más a la mano en el adolescente la posibilidad de entrar a la drogadicción, voy a decirlo así, porque es un camino, vuelvo a decir, fácil, que nos alivia la angustia. Claro. Es un camino que nos hace vivir una fantasía de nirvana, o sea, donde pues, uno es la interacción con el mundo y el mundo somos nosotros, y ese mundo de nirvana es el que produce que las drogas allí nos llevan, y ahí estamos muy a gustos y somos totalmente irresponsables y que el mundo corra. Claro, y estoy pensando, a ver, ¿qué soluciones podemos hablar? Soluciones de manera que los especialistas les podamos dar, soluciones o algunas recomendaciones. Aquí la licenciada mencionaba, sí. Lo primero que tenemos que ir a la familia. A la familia, claro. Lo primero que tenemos que ir a hacer, los primeros auxilios de la familia para ayudar al adolescente, primero a que no pruebe la droga. Haciéndole sentir que están presentes los padres. ¿De qué manera podemos hacerles ayudar la familia, los padres, estos chicos? Claro, pues es que son diversos los mecanismos. Con esto que comparte el doctor, pues a veces la familia es esa primera entrada. Claro. Porque dentro de la familia ya hay un consumo, ¿no? Porque a veces hay antecedentes, ¿no? Que el primo, que el papá, que el tío, que la mamá. Entonces, pues, esta conducta de consumo en muchas ocasiones su origen tiene que ver con el aprendizaje, ¿no? Que se tuvo. Eso por un lado, pero dentro, por ejemplo, ya entrando específicamente en cuanto a qué es lo que se tiene que ir reforzando, pues por supuesto que tiene que ver con aspectos, sobre todo de la crianza positiva, ¿no? En relación a desde las primeras etapas en las cuales se están desarrollando los niños, cómo es que ellos están aprendiendo a cuidarse, cómo se está formando su autoestima, ¿no? Cuáles son las habilidades que se les están proporcionando, porque creo que en relación a esto que comenta el doctor, las personas aprendemos a evadir y aprendemos, ¿no? a buscar cosas que nos ayuden a olvidarnos porque no nos dan herramientas para enfrentar, ¿no? Y eso no se va a aprender en la familia, necesariamente. Sí, pues uno de los caminos que más se quiere que recorra el adolescente es el deporte. Sí, ojalá sí, todos los niños y adolescentes se volvieran adictos a un deporte, pero a ejercerlo. Segundo, tenemos el gran camino del arte. El arte en todas sus manifestaciones. Las películas, la pintura, la música, la escultura, la poesía, la literatura o cualquier otro tipo de arte ojalá se aficionara el adolescente, que tuviera a la mano, y sí hay opciones. Claro. Sí hay opciones, lo que pasa es que no hay el aprendizaje que la licenciada Alejandra dice, de que se vuelvan apego, que tengan apego a un arte, que tengan apego a un tipo de actividad que les permita sacar sus ansiedades y lograr esa homeostasis emocional que el adolescente desea. El gusto apasionado por alguna actividad, por alguna actividad extraescolar. Sí, ¿no? Necesitan una guía en el sentido de la educación psicosexual, del afecto, del amor platónico, del amor, favorecer ese tipo de actividades que favorezcan el amor platónico. En la adolescencia se da mucho, entonces hay que usar el amor platónico para atraer al adolescente en vez de que lo atraiga la droga, ¿no?
Entonces, esas líneas afectivas, y sí necesita figuras de apego que le den esa sensación de seguridad. Okay. Y de seguridad y de tranquilidad en lo que estás tratando de hacer énfasis, de que tenga esa figura de apego que lo guíe. Sí, yo creo que sí es muy importante que entonces en la casa, en la familia, se pueda sentir estar vinculados los miembros de la familia, porque el aislamiento muchas veces favorece más aislamiento. Entonces quizás tendríamos también que en casa salir de esa sensación de aislamiento que también atrapa a un mayor aislamiento, a poder ser y comunicarnos con los que nos están conviviendo en casa. Y también estaba yo pensando, ¿no? También hay que hablar de esos casos donde ya la familia no es suficiente para que ese chico sienta ese apego seguro. Hay que crear clubs. Hay que crear clubs. Clubs de adolescentes que discutan entre ellos deporte, que discutan arte, que discutan aspectos emocionales. ¿Y qué le parece, doctor, que también pudieran, pues también acudir ya a centros de ayuda? Digamos, ahorita ya la pandemia está favoreciendo a que lo más eficaz también es acudir con especialistas y que sean atendidos por estos especialistas, claro, cara a cara. Claro. Por ejemplo, aquí ya en la Clínica María Teresa ya estamos implementando lo que son todas estas medidas de sanitización para que la población ya pueda, o sea, los que estén interesados en esa mejora, que ya no pudieron con esas ayudas de casa, de amigos, que sí requieren una ayuda extra, que puedan acudir a esos centros, a centros de integración juvenil, a la Clínica María Teresa, o al lugar que también más cerca les pueda quedar. Que asistan a un lugar que les dé esa identidad, sensación de ser ellos, ¿no? Claro. Sí, aquí nos preocupamos no solo por la sanitización física, sino por la sanitización de los profesionistas. Realmente son, así como en el Centro de Integración Juvenil, tienen un grupo de especialistas. O sea, no es fácil mantenerse trabajando en un centro de integración juvenil. El que se mantiene trabajando se vuelve un especialista, definitivamente. Aquí también tenemos, realmente la Clínica María Teresa es una clínica de especialidades, o sea, porque son especialistas los que atienden a la gente, ¿no? Pues muchísimas gracias por haber venido a acompañarnos, doctor José de Jesús González y licenciada Alejandra Mejía. Muchas gracias por estar con nosotros. A todos ustedes que nos están escuchando y viendo, les recomiendo que sigan nuestra página y que nos den likes para que nos puedan recomendar con otras personas. Muchas gracias.